con ustedes, qué bendición tener visitantes con nosotros. Amén. Bueno, pues buscando, ¿verdad? Encontrarles. Promocionamos un librito, ¿verdad? Es un CD, ¿verdad? Que al final del servicio nos dice. Para siempre será, siempre dale quisieras tener, al divino Señor alabar, ven a Él, Él te espera, buen Salvador, ven a Él. Creo que tenemos el momento más especial del día, aunque estamos bien contentos ya por los visitantes que el Señor ha traído. Nos vamos a gozar con el momento de predicación, amén. Y quiero tomar tiempo, hermanos, para decir que ese mensaje de salvación es bien necesario para la vida de las personas que nos acompañan, pero no solamente va a ser un mensaje que pueda servir a la gente que nos acompaña por primera vez, pero espero que también sirva para todos los hermanos que ya tenemos una fe en Cristo, amén. Mateo capítulo 27, los que tienen una Biblia, Mateo capítulo 27, Mateo 27. No estoy tan preocupado, hermanos, como para que los nuevos vean la Biblia, porque la fe viene por el oír, amén. Y no va a ser el mensaje tan provechoso si estamos distraídos todos. Entonces los dejamos que escuchen en lugar de leer, amén. Y no se preocupen, ellos no tienen tanto que
leer la Biblia, pero es mucho más importante que la oigan. Y va a venir una fe mayor que si estamos moviéndonos de repente y somos distraídos del centro de la enseñanza. No se preocupe, que el Espíritu Santo hace una obra mejor que leer las letras. Amén. Entonces, Mateo capítulo 27, así en orden como estamos, solamente encontramos el capítulo 27 y voy a darle lectura desde el versículo 1 y usted sígame con su vista. Mateo 27, 1 y sígame con su vista. Le voy a dar lectura. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Una profecía. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante de el gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera el pueblo. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era el famoso vándalo, ladrón de la colonia. Muchos lo conocían. Tenían entonces un preso famoso en aquellos tiempos llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese hombre. ¿Qué, hermanos? Justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, o sea, convencieron a la gente que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto porque la gente estaba enardecida, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre quién, hermano, sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, y le entregó para ser, ¿qué? Crucificado. Quiero que entienda un detalle en esto, hermano. Vean el versículo 27, seguimos ahí. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Quiero hacer una oración y adentrarnos en esta enseñanza. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la oportunidad de la gente que tenemos aquí acompañándonos. Gracias por, Señor, escuchar las oraciones de sus hijos y traer gente, Señor, a escuchar su palabra. Ahora, Señor, le rogamos que a través de su palabra obren aquellos pequeños que escuchan su palabra por primera vez, y obre en cada persona que aquí está escuchando su palabra. Que aquellos que no le han conocido seamos convencidos a conocerle, y que aquellos, Señor, que no se han confirmado, que no se han entregado, logren entregarse, y aquellos, Señor, que tengamos que consagrarnos, que podamos consagrarnos con el único fin de poder hacer algo con Jesús en nuestras vidas. Nos ponemos en sus manos, Señor. Bendiga lo que siga a continuación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sé que es una lectura larga, hermanos, y normalmente en una campaña donde hay gente por primera vez, tratamos de hacer un servicio rápido y muy práctico, unos cuantos himnos, una música especial y muy pronto una predicación de la palabra de Dios, lo más sencillo posible, pero para el desarrollo de esta enseñanza sí era necesario toda una lectura bíblica, porque estamos hablando del momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y encontramos aquí en estos versículos, hermanos, un tesoro de enseñanza, pero también un problema, un dilema, o el problema de una decisión. Y el problema de una decisión se encontraba en la pregunta que Poncio Pilato, el gobernante, se hace. Y se hizo una pregunta a sí mismo, y a la vez, yo quiero que sepan, hermano, que Pilato era el gobernante preparado intelectualmente para decidir qué hacer con Jesús, y su autoridad, su posición, hubiera marcado mucha diferencia en la crucifixión de Cristo. Nadie estaba más preparado, intelectualmente hablando, nadie estaba más preparado para hacer algo con Jesús que Poncio Pilato. ¿Están conmigo? Y él se hace una pregunta a sí mismo y hace una pregunta a la gente a la vez. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré con el Cristo? Y no era un problema solamente personal, sino a la vez era un problema nacional. Estaba preguntándosele al pueblo de Dios, ¿qué van a hacer con Jesús? Se estaba preguntando a los inconversos, ¿qué harán con Jesús? Se estaba preguntando a los gobernantes, ¿qué van a hacer con Jesús? Y tarde que temprano, hermano, la vida nos enfrenta, el mundo nos enfrentará con esta decisión. ¿Qué vas a hacer en tu vida con Jesús llamado el Cristo? ¿Están conmigo? Amén. Y ese problema que Poncio Pilato enfrentaba, de pronto se puede convertir en un problema personal, un problema familiar, un problema nacional, porque cada uno tenemos que preguntarnos, tarde que temprano, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué dilema, hermanos? ¿Qué problema para Pilato? ¿Lo suelto o lo crucifico? ¿Qué hago con él?
Si lo suelto, la gente me mata, se enardece. Si lo crucifico, yo sé que es inocente. Oiga, qué problema. ¿Está conmigo? Y no solo es un problema de un momento, hermano, sino este se convirtió en un problema enfrentado por Pilato, no solamente de aquel momento, sino un problema para toda la historia que nos enfrenta a los seres humanos. ¿Qué haremos en nuestra vida con Jesús? Y lo primero que yo me pregunto, hermano, es ¿qué tenía de malo aquel hombre? ¿Por qué Pilato tuvo un problema de qué hacer con él? ¿Qué de malo había en Jesús? Es más, Jesús fue todo lo contrario. Fue un ser muy bueno. Entonces, ¿por qué Pilato tuvo un problema? Bueno, número uno, por cobardía tuvo un problema. En ocasiones la gente sabe qué hacer con Jesús, pero por cobardía no lo hacemos. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero Pilato enfrentó un problema. ¿Qué hago? Lo suelto, me meto en un problema. Lo crucifico. Es un ser santo, inocente y sin mancha, dijo Pablo. Entonces, por supuesto que enfrente de él tenía el problema de decidir qué hacer con Jesús. Ahora, fíjese esta perspectiva que voy a poner para que usted entienda la mala decisión que Poncio Pilato tomó. Nunca Cristo engañó a alguien, queridos hermanos y visitantes. Nunca. En cambio, a él sí lo engañaron mucho. Él no mintió a nadie. Él no es un mentiroso, es más, él era y es la verdad. Amén. Nunca Cristo abusó de alguien, aunque el mundo sí abusó físicamente de él. Nunca Cristo trató a alguien con groserías, aunque a él sí lo maldijeron. Nunca traicionó a alguien, pero a él sí lo traicionaron. Nunca Cristo, hermano, abandonó a nadie, aunque a él muchos lo han abandonado. Él nunca le ha negado la ayuda a alguien. Amén. Cuando él pudo, él ayudó a un leproso. Cuando él pudo, él ayudó a un ciego a recobrar la vista. Porque él nunca le negó la ayuda a alguien, aunque a él todos le negaron la ayuda. Él nunca le negó ayuda a alguien, aunque nadie le ayudó a él en la cruz. Es más, ayudó al leproso, ayudó al ciego, ayudó al mudo para hablar. El muerto fue resucitado por él, el hambriento comió por él, el que no tenía una túnica fue vestido por él. Él nunca le negó ayuda a alguien, aunque todos negaron ayudarle a él en la cruz. Cristo era un buen hombre, queridos hermanos y visitantes, y lo malo, hermanos, de describir que Cristo era un buen hombre es que tenemos que decir que los principales sacerdotes en la historia encontramos que los principales sacerdotes gritaban que le crucificaran. Y los principales sacerdotes sabían que él era un buen hombre. ¿Están conmigo, no? Pero se aconsejaron entre ellos en mentir para condenarlo. Miren, aunque ellos sabían que era un buen hombre, entre ellos se aconsejaron
para poder mentir en contra de él. Persuadieron a la gente, convencieron a la gente los sumos sacerdotes. Oiga, hermano, sobornaron a la gente. Solo lean los evangelios. Y la Biblia dice que sobornaron a la gente, animaron a la gente, convencieron a la gente que lo negaran. Pagaron los sacerdotes, hermano, pagaron para que para que alguien dijera por ahí en la mañana que Jesús resucitó. Y por cierto, ese chisme se dice hasta hoy, para que vean lo chismosa que es la gente, amén. Los gobernantes pagaron, los sacerdotes, pagaron para que la gente dijera que los discípulos del Señor se robaron su cuerpo. Y ese dicho, dice el libro de Mateo, se dice hasta hoy. Anda un chisme divulgando ahí entre los judíos, entre los hebreos. Y convencieron los sacerdotes. Ellos sabían que era un buen hombre, pero convencieron a la gente que era lo contrario. Y ellos sabían que era inocente. Solo estoy defendiendo una postura de Cristo, que la gente sabía que era inocente. No solamente los principales sacerdotes sabían que Cristo era inocente, también Judas sabía que Cristo era inocente. Era un discípulo de él. Por eso cuando Judas dio preso a Jesús, después de darle un beso y de dar a conocer a los soldados romanos quién era el maestro, después de que lo dio a conocer y los romanos lo apresaron para llevarlo a crucificar, y en cuanto lo apresan y lo llevan allá a la calavera en camino al Gólgota, cuando va en camino para crucificarlo, para matarlo, inmediatamente Judas agarra para otro lado, y tanto sabía que era un buen hombre que decidió ahorcarse por condenar sangre inocente. Quiere decir que los gobernantes, cuando sobornaron, sabían, hermano, que era un buen hombre. ¿Están conmigo, hermano? No solamente él, también Judas sabía que era inocente. O sea, hermanos, manos pudieron haberse levantado y haber dicho que era un buen hombre, pero todos le negaron la ayuda. No solo Judas, no solo los sacerdotes. Poncio Pilato, cuando condenaron a Cristo a crucifixión, Poncio Pilato sabía que era inocente, por eso no tenía el valor de crucificarlo. ¿Cómo voy a condenar a un hombre justo? O sea, sabía que era inocente, pero a la vez no sabía qué hacer. Si tú sabes que un hombre es inocente y en ti tienes la decisión de dejarlo libre o condenarlo, cuando tú sabes que es inocente y eres el gobernador, eres la autoridad y de todos modos lo condenan por el qué dirán los demás, oye, estás haciendo simplemente mal, es injusto. Y Poncio Pilato sabía, es más, le preguntó a la gente, oigan, ¿qué tienen contra este hombre justo? Y él sabía en su mente, igual que Judas, por eso estaba colgado. Pero no sabía que... Yo me pregunto, hermano, ¿por qué tenía un problema? ¿Por qué no decidir por Jesús? Y él sabía que... Es más, hermano, no solamente Oiga, hermano, sin la ayuda de su esposa, él sabía que era inocente, pero de repente tanto sabía él, hermano, que le era difícil entregar a Jesús a la gente y azotarlo y crucificarlo. No sabía qué hacer, andaba como un león enjaulado dando vueltas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este es un hombre justo, ¿qué hago con él? Y andaba ahí dando vueltas, y de repente llega su esposa y le dice, viejito, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque yo he soñado y he soñado y he soñado y he soñado con él, es un buen hombre, y no tengas nada que ver con él. No solamente él lo sabía, su esposa lo sabía, y aún así tenía problemas para decidir qué hacer con Jesús. No solo Pilato, hermanos, los ancianos de Israel sabían que Cristo era inocente.
Pero aún así, cuando Pilato dijo, oigan, les tengo que entregar un ladrón. Ustedes saben que cada año tenemos que dejar libre a un ladrón, al que mejor se ha portado, al que se roba menos cilindros de gas, amén. Ustedes saben que es una tradición de todos los que están encerrados, ¿a quién quieren que les suelte? Y los ancianos del pueblo, hermano, andaban sobornando a la gente para que todos dijeran que nos suelten a Barrabás. Y oiga, hermano, Barrabás era el más famoso de aquel, el más rata, para que entiendan. O sea, guardado estaba bien. Pero los ancianos convencieron miren, los ancianos sabían que Cristo era inocente. Pero no decidían por Jesús. Los soldados romanos que aprendieron a Jesús sabían que Cristo era inocente, porque por lo menos uno de ellos, hermano, al pie de la cruz creyó. ¿Están conmigo? Por lo que se oía de eso. Un malhechor crucificado al costado de Jesús, hermano, sabía que Cristo era inocente. Porque escuchó a Cristo, hermano, oigan, un hombre lleno de bondad, Cristo, ahí en lugar de condenar al mundo. ¿Sabe, hermano, que la historia dice que todos los crucificados, cuando estaban ahí en ese acto de la crucifixión, y por cierto, el acto más vergonzoso que había, la forma más vergonzosa de morir era crucificado. La crucifixión se inventó, oiga, hermano, para hacer morir a los seres humanos como animales inmundos. La Biblia prohíbe en el Antiguo Testamento comer animal ahogado en su sangre, porque la Biblia dice que es un animal inmundo. La crucifixión era antes que todo muerte por asfixia. Toda la sangre de los brazos de donde colgaban los crucificados bajaba hacia los pulmones, de tal manera que primero que todo morían por asfixia, como animales inmundos. Y todos los que estaban siendo crucificados, hermano, cuando la gente veía ese espectáculo, iban a burlarse de ellos, porque eran los malhechores y estaban muriendo. Se iban a burlar allá al monte, allá al camino de la calavera, allá al Gólgota. Se iban a burlar de todos los, por fin este lacra se va a morir. Y los crucificados maldecían a todos los presentes. Y ese crucificado, hermano, que era diferente a todos, llamado el Cristo, en lugar de condenar a todos los presentes, lo que él decía es: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Definitivamente era diferente a todos, hermano. Y un malhechor se da cuenta cuando Cristo se refiere a Dios como Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Inmediatamente cuando Cristo se comunica con su Padre, el malhechor lo ve. Oye, ¿qué tanta confianza tiene este ser para llamarle a Dios Padre? Y se convence que es Dios. Amén. Tanto que regaña a su compañero y le dice: ni tú estando en esta misma muerte y condenación, temes a Dios. Él ningún mal hizo, pero tú y yo justamente estamos pagando. Él ningún mal ha hecho. Y luego cuando se arrepiente y se convence que ese hombre Dios, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que era un hombre inocente. Amén. Los soldados lo sabían, los gobernantes lo sabían, los sacerdotes lo sabían. El malhechor lo sabía. El mundo de aquel entonces, hermano, sabía que Cristo era inocente. Amén. Y aún así, hermano, por unas cuantas monedas gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y por unos cuantos dólares nadie defendió a ese ser inocente. Y nosotros estamos pensando en la mente: ay, hermano, si hubiéramos estado en aquel día, le hubiéramos negado igual que aquella generación. Y como nadie hizo nada, usted y yo,
no hubiéramos hecho nada. Porque todos convencieron a todos que Jesús era un homicida, como todos los demás. No solamente el mundo de aquel entonces sabía que Cristo era inocente. Oiga, hermano, usted y yo sabemos que Cristo era inocente. Y yo le pregunto, hermano, ¿por qué tanto problema con preguntarnos y qué vamos a hacer con Jesús? Poncio Pilato, hermano, jamás pregunta más importante se había dicho por labios humanas: ¿qué haré con Jesús? Tenía un problema de qué hacer con el ser más maravilloso en la tierra, el ser más amoroso, el ser más inocente. Y Pilato tuvo la oportunidad de juzgarlo o simplemente aceptarlo o defenderlo, y no sabía qué hacer con él. Le había llegado un tiempo importante a la vida en Pilato. ¿Qué hacer con Jesús? Yo me pregunto, hermano, que en su mente Pilato, yo simplemente medito, ¿qué problemas tenía? Ojalá, y había dilemas en su mente, había problemas solucionados. Ojalá que Herodes, el que me lo mandó a mí, hubiera hecho algo. Es más, trató de hablarle a Herodes y dijo: no me lo avientes para atrás, es tu problema. Ojalá Herodes hubiera hecho algo, lo hubiera mandado matar. Así nosotros no tendríamos este problema. ¿Qué hacer con Jesús? Ojalá la multitud están enardecidos. O lo matas o lo matamos, o lo matas o te matas. Y él, yo creo, está pensando: ojalá la multitud decida, ojalá se brinquen la barrera y lo maten, porque yo no quiero hacer algo con él. Y simplemente tiene un problema, oiga, hermano, de decisión. Así como la Biblia está poniendo a Pilato un problema, ¿qué hacer con Jesús? Tarde que temprano, ese dilema se encontrará en ti y en mí. ¿Están conmigo? ¿Qué pues haré con Jesús? Tanto estudio de Pilato, hermano, tanta preparación había tenido como gobernante, y pregunta a la gente ignorante qué hacer con Jesús. Oiga, con todo su poder, con toda su sabiduría, con la autoridad de un gobernante, y solo le salen esas pocas palabras: ¿qué haré con eso? Él era el único que podía hacer algo por él. Tenía enfrente el ser más tierno y cariñoso, piadoso, inocente que jamás había conocido, y optó por el camino más fácil: lavarse las manos. Y dice: su sangre es sobre su cabeza. Mire qué sencillo. Culpar a los demás por lo que él pudo solucionar. Se lava las manos y dice: su sangre sea sobre sus cabezas, su sangre sea sobre sus hijos, y lo entregó para ser azotado y para ser crucificado. Y él, hermano, echa la culpa a los demás cuando es él como el gobernante el que está entregando esa decisión en la vida de Jesús. Tarde que temprano, hermanos, tenía que llegar esta pregunta a la vida de Pilato. Ahora ha llegado esa pregunta a nuestra vida: ¿qué hago con Jesús? En este día le pregunto a usted, querido oyente, ¿qué va a hacer con él? En este día quiero presentarle al ser más inocente. Y usted lo ha visto en mi defensa. Al ser más maravilloso, más lleno de amor de todo el universo. Y ahora ya no es problema de Pilato, ahora es nuestro problema. ¿Qué hacemos con él?
No puedes huir a esta pregunta. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? No puedes lavarte las manos y no hacer nada. Aún Pilato decidió traicionar también a este ser. ¿Están conmigo, no? Mi Cristo murió por ti, pero resucitó al tercer día y promete resurrección a todo aquel que cree en él. Amén. Mi pregunta es, él ya hizo algo por mí, ¿y tú qué harás por él? Tarde que temprano, Cristo se presentará delante de nosotros y tendrás que preguntarte qué hago con él. A muchas vidas en la vida Jesús se ha presentado. Quiero que vean estos versículos sencillos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vean a las vidas que Jesús se presentó. Y alguien tuvo que decidir qué hacer. ¿Qué hacer con él? Marcos en el capítulo 14. Marcos en el capítulo 14. Versículos 2 al 4. ¿Están conmigo ahí, hermano? Vean lo que dice la Biblia. Versículo 2 dice, lo leo desde el versículo 1, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él, mire hermano, antes de su muerte, ya estaban planeando su muerte. Estaba en introducción la muerte de Cristo. Pero estando ¿quién? Él en Betania, en casa de Simón, el leproso, estaba en la casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, ¿vino quién, hermano? Una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y la historia sigue, hay una disensión, un pleito por lo que esta mujer hizo, hermano. Pero solo déjeme decirle que en esta historia Jesús se presenta en la casa de según la historia, un ex leproso, Simón. Y la Biblia o la historia, hermano, lo llama Simón el leproso, porque ya el ex leproso, porque ya estaba sanado en la historia en este momento. Y Jesús se presenta en su casa, en la casa de un ex leproso, a quien al parecer la historia Jesús lo había sanado. Y Simón aprovechó esta hermosa oportunidad, oiga hermano, para recibir a Simón en su casa. ¿Están conmigo? Jesús estaba a punto de ser muerto, de ser crucificado. Pero cuando Jesús pasa por esta ciudad, oiga hermano, este hombre que había sido sanado por Jesús, de repente le llega la oportunidad que Cristo pasa por ahí y dice, no voy a desaprovechar la oportunidad, voy a abrirle las puertas, amén. Y que, oiga hermano, Jesús no se presentó en muchas casas, pero la Biblia dice que Simón tuvo ese privilegio y Simón lo recibió. Hoy tienes una hermosa oportunidad, querido oyente, recibirlo en tu casa, en su corazón. Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre su puerta, entro a él. Es un concepto que Jesús usaba en el Antiguo Testamento para su pueblo. Por aquella costumbre del Antiguo Testamento, hermano, de que todos debíamos ser hospedadores, y cuando a la gente le llegaba ahí de repente un extranjero y te tocaba la puerta de todos los judíos estaba abierta para recibir a quien llegara a su casa. Porque en el Antiguo Testamento decía, recibe a todos los que vengan extranjeros, porque quién sabe si un día os hospedarás ángeles. ¿Están conmigo? Y ellos le abrían la puerta a todo mundo, y lo que la Biblia quiere decirnos en Apocalipsis 3:20 es que Jesús se presenta a las vidas, hermano. Y tenemos oportunidad de abrirle nuestro hogar y darle entrada.
Recuerdo perfectamente, hermano, el día que Jesús llegó a nuestras vidas. Todas las veces que un hermano llegaba a nuestra casa, salía corrido por mi mamá o mi papá. Estaban tan acostumbrados hermano, al alcoholismo y a otros vicios en el hogar, que no había cabida para la Biblia, no había cabida para Dios, y me enseñaron desde muy pequeño a que si alguien llegaba compartiendo el evangelio, lo corría. Nunca recibimos a un aleluya. ¿Están conmigo, hermano? Pero sí recuerdo, hermano, como hoy, la primera vez que mi padre se enfermó de muerte. Y luego llegó un cristiano tocando la puerta, le abrimos la puerta, porque Dios estaba trabajando en nosotros. Le abrimos la puerta, pasó y guió a Cristo a mi padre. Simplemente por una decisión, ese día optamos por abrir la puerta. Oiga, querido oyente, usted tiene la oportunidad de aquí en adelante abrir la puerta para el Señor. Ya sea de su hogar, ya sea de su corazón, pero qué bonita oportunidad. Y de repente tú te vas a enfrentar con ese dilema: ¿qué hago con Jesús? Simón decide abrirle las puertas. Pero también nos enseña la Biblia. Miren conmigo, vaya conmigo a Juan capítulo 12. Y es la misma historia, hermano, el mismo concepto, la misma analogía, pero en diferente perspectiva por diferente evangelista. Lucas capítulo 12. Vean conmigo ahí. Lucas capítulo 12, versículo de 1 en adelante. ¿Están todos ahí? Vean lo que dice la Biblia en el versículo 1. En esto juntándose yo creo que yo me equivoqué. No, Juan, perdón, hermanos. Juan capítulo 12. Estoy equivocado ahí. Juan capítulo 12. Vean conmigo ahora sí desde el versículo 1 y comienzo a leer. Dice la Biblia: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Están ahí, hermano? A quien había resucitado, ¿qué, hermano? De los muertos. Mire, en la otra escena